en esta mañana es de la siguiente manera: identificando mi reacción a la petición contestada. Identificando mi reacción a la petición contestada. ¿Cómo reacciona usted ante una petición contestada? Siempre hay una reacción a una acción. Siempre. ¿O cómo debería de ser mi reacción, hermanos, al enfrentarme con una petición que ha sido contestada? Gratitud. Todos de alguna o de otra manera tenemos peticiones. Sin mencionar la petición, ¿quién tiene peticiones en esta mañana? Todos, de alguna o de otra manera tenemos alguna petición. Esta petición puede ser de trabajo, de salud, de familia, por los hijos, por el esposo, por la esposa, por los hermanos. Por los hermanos. Esta petición puede ser múltiple, pero Dios es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Una vez que yo recibo la petición por la cual he estado orando, tal vez por un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, yo no sé cuánto tiempo ha estado usted orando por una petición. Pero una vez que recibe la petición, una vez que recibimos, por lo cual hemos estado orando delante del Señor, y muchas de las veces hasta hemos llorado delante del Señor y le hemos dicho: Señor, tú eres el único que puedes ayudarme y el único que puedes suplirme esto que necesito. Y de alguna manera Dios se compadece y nos dice, en otras palabras: está bien, hijo, o está bien, hija, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Y no porque a Dios le quede la última alternativa, sino porque de alguna o de otra manera Él ve nuestra insistencia, y no solamente nuestra insistencia, sino que también ve nuestra fe. Y no solamente nuestra fe, sino que también ve nuestra sinceridad. Entonces, por decirlo de alguna manera, Dios accede y nos da lo que le pedimos. Mi pregunta es esta: ahora a nosotros, ¿qué nos corresponde? Lamentablemente muchos de nosotros actuamos de manera equivocada y actuamos de manera inmadura ante alguna petición contestada. Lamentablemente algunos de nosotros, cuando hemos recibido la petición contestada de parte del Señor, nos olvidamos de la emoción de haber recibido esa petición, nos olvidamos de que debemos de tener la actitud correcta delante del Señor, ser agradecidos, y no meramente en el solo acto de haber recibido la petición ser agradecidos, sino vivir una vida completa de agradecimiento. Y con el paso del tiempo van saliendo otras peticiones que de alguna manera, que la que actualmente estoy pasando es más importante, es más grande que la que me fue suplida en días anteriores o en meses pasados o en años anteriores. Identificando mi reacción a la petición contestada. La mayoría de las peticiones, hermanos, que existían en los evangelios, ¿sabían ustedes, hermanos, que tenía que ver con salud? Inclusive si vamos al libro de los Hechos, una gran cantidad de peticiones también tenían que ver con salud. Hablamos de la salud física,
Número 1. Vamos a identificar la primera reacción que debemos de tener. Vayamos al Evangelio de San Mateo, si son tan amables en sus Biblias. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 8. Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 8. Versículos 1 al versículo número 4. ¿Ya tiene su Biblia abierta allí? Ok, vamos a leerlo juntos esta porción. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a identificar la primera reacción que debemos de tener y vamos a identificar la primera reacción que no debemos de tener ante una petición contestada. Creo definitivamente, hermanos, que no hay más grande petición como la mía. ¿No le parece? Creo que no hay otra petición más importante en este recinto como la mía. Y usted diría: ¿qué cosa? No, la mía es más importante que la de usted. Y si compartiéramos las peticiones ahorita de una manera muy dinámica, de alguna manera cada quien defendería su propia petición. Y tal vez hasta haríamos un debate y le dijéramos a mi hermano al lado: no, mi petición es más importante, mi necesidad es más importante que la tuya. Cuando descendió Jesús del monte, ¿de cuál monte? Cuando descendió Jesús del monte, después de haber predicado, después de haber enseñado, hermanos, el sermón del monte, 5, 6 y 7, 3 capítulos, cuando Jesucristo descendió del monte, dice la Biblia, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. ¿Y qué fue lo que hizo, hermano? Dice la Biblia: y se postró ante él diciendo: Señor, ¿qué cosa le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Note la forma y la manera como este hombre le dice al Señor Jesucristo: si quieres, si quieres. ¿Qué significa esa frase para usted, hermano? Si es tu voluntad, si así lo tienes determinado, si tú quieres, si quieres, puedes limpiarme. Mi pregunta es esta: ¿nuestra petición a Dios es de esta manera? Señor, si tú quieres dármela. No. ¿Qué le decimos a Dios, hermano? Le decimos a Dios: Señor, dame esto que necesito, pero no le decimos ¿qué cosa? Si quieres. Si quieres. Si quieres, puedes limpiarlo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: ¿qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. ¿Qué significa esta frase? Es mi voluntad que tú seas sanado. Es mi voluntad que tú seas limpiado. Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Mira. ¿Acaso el hombre estaba ciego? No. Pero ¿por qué Jesús le dice mira? Jesús le dice: mira, esta frase significa: pon atención lo que te voy a decir. No lo digas a nadie.
sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál era la petición del leproso, hermanos? Que fuera limpio de su lepra. ¿Cuál es su petición? Tal vez usted dice en esta mañana, yo no le voy a pedir a Dios que me libre de mi lepra. ¿Por qué? Porque no tengo lepra. Pero a lo mejor tenemos algo que le hemos estado pidiendo a Dios. La petición del hombre era que Jesús le limpiara de su lepra. Yo encuentro en el versículo también, estos versículos, que Jesús accede a la petición que este hombre tenía. Porque Jesús le dijo, quiero ser limpio. Él extiende la mano y al instante, después de que Jesucristo tocó a aquel hombre, aquella lepra desapareció completamente. Entonces, me interesa el versículo número 4. El versículo 4, note. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, este hombre, después de haber sido limpiado de su lepra, recibe un mandato de parte de Jesucristo. ¿Cuál es este mandato? ¿En qué consiste este mandato, hermano? La palabra del Señor, hermanos, hay que tratar de entenderla para poderla obedecer. Usted no puede obedecer algo que no entienda. Si nosotros somos capaces de discernir la palabra y de entender la palabra, entonces estamos listos para obedecer. Miren, el mandato de Jesús es esta: presenta la ofrenda para testimonio. Presenta la ofrenda para testimonio. La pregunta es esta: ¿a quién le iba a dar la ofrenda a este hombre? ¿A quién le iba a ofrendar este hombre? ¿Le iba a ofrendar a Jesucristo? No. Es interesante notar, hermanos, que en la palabra del Señor muy pocas veces en la Biblia Jesucristo realmente recibe ofrendas. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Presenta la ofrenda para testimonio. ¿Dónde está esta ofrenda para testimonio? Vaya conmigo al libro de Levítico, por favor, capítulo 14. Porque Jesús está apelando a la ley, está apelando al Torá del Antiguo Testamento. Vaya conmigo al libro de Levítico, el del capítulo 14. Levítico capítulo número 14. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiere. Empieza, ¿cómo? Será traído al sacerdote. Es lo que le dice Jesús. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 8. Ve y preséntate al sacerdote. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Versículo 3. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote, note lo que dice el versículo número 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, ¿qué cosa? 2 avecillas vivas. No solamente vivas, sino que dice limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Pero quiero particularmente hablarle de las 2 avecillas que era necesario que este hombre de Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, llevara esta clase de ofrenda. ¿Qué ofrenda iba a llevar, hermanos? Iba a llevar, dentro de toda esa ofrenda, iba a llevar 2, ¿qué cosa? Avecillas vivas. 2 avecillas vivas. ¿Para qué?
¿Para qué había que llevar entonces 2 avecillas vivas si ya había quedado limpio de la lepra? ¿Y por qué Jesús manda a este hombre con el sacerdote? Dice la Biblia, para testimonio. Presenta la ofrenda para testimonio. Según Levítico 14:4, hermanos, prácticamente esto es un tipo de la salvación. Esto es un simbolismo, hermano, de la salvación, que más adelante, por medio de Jesucristo, vendría la gracia. Y vendría la salvación por gracia, por fe, por el arrepentimiento. Y entonces la ley tenía que dejarse a un lado para dar paso a lo nuevo. 2 avecillas. Hermanos, es que el sacrificio de las avecillas era de la siguiente manera. Por ejemplo, una avecilla era sacrificada. Se le ponía la sangre de un animal a la avecilla sacrificada. Y la otra avecilla quedaba viva. Y la rociaban con sangre. Y entonces esa avecilla que quedaba viva, ¿sabe lo que hacían? La dejaban en libertad. Por eso el sacrificio o la ofrenda por aquel hombre que había quedado limpio de la lepra tenía que ver con 2 avecillas. Una que moría y otra que era dejada en libertad. Y esto, hermanos, es un simbolismo, es una sombra en el Antiguo Testamento de la salvación por fe y por gracia en el tiempo actual. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y versículo 25. No me pierda Mateo 8, por favor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y el versículo número 25. Dice el 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, Señor nuestro. Entonces, el versículo 24 nos está diciendo que el versículo 25 habla de Jesucristo. Note el versículo 25, el cual, ¿quién? Jesucristo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se ubica? Déjenme se lo explico de esta manera. El cuerpo humano de Jesús fue, ¿qué cosa, hermanos? Fue entregado. Él entregó su propio cuerpo, Él entregó su propia vida. ¿Y murió Jesucristo, hermano, literalmente? Sí, literalmente Jesucristo murió. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo en la tumba, hermanos? 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, ¿qué cosa? Al tercer día resucitó. Entonces aquí, en el libro de Levítico, capítulo 14 y versículo 4, está ilustrado, escúchenme bien, está ilustrada la salvación. Y nuestra salvación, hermanos, es en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo que usted y yo hicimos para ser salvos. Una avecilla era sacrificada y otra avecilla era puesta en libertad. Jesucristo murió, fue sacrificado por nuestras transgresiones, pero resucitó al tercer día. ¿Se da cuenta de los simbolismos que aparecen en la palabra del Señor? Ahora, vayamos a Mateo capítulo 8. ¿Cuál entonces, hermanos, debe de ser nuestra reacción ante una petición contestada? ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a este hombre? ¿Cuál debe de ser su reacción? ¿Cómo debe enfrentar su petición contestada? Mira, no lo digas a nadie, sino demuéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesucristo está demandando de esta petición contestada 2 cosas. Número 1, está demandando una ofrenda. ¿No?
está demandando una ofrenda. Yo le pregunto una cosa, ¿qué es lo que le podemos ofrendar a nuestro Señor? Tiempo. ¿Qué más le podemos ofrendar a nuestro Señor? Nuestra fidelidad. ¿Qué más le podemos ofrendar al Señor? Agradecimiento. ¿Qué más le podemos ofrendar al Señor después de la petición contestada? Una obra dentro de su casa o un ministerio dentro de su casa. ¿Qué más le podemos ofrendar? Se nos acabaron las opciones. ¿Un servicio? Jesucristo demandó de este hombre que fuera y ofreciera la ofrenda de acuerdo a haber sido limpiado de la lepra. Lo primero que Jesucristo le dice a este hombre, lo que Jesucristo demanda de nosotros es una ofrenda. Y una ofrenda, hermanos, tiene que ver con una entrega. Una ofrenda tiene que ver con un desprendimiento de algo. Una ofrenda tiene que ver con algo que realmente me cuesta y se lo entrego al Señor Jesucristo. Si bien es verdad que hablamos de tiempo, de talento, de dones y de tantas cosas, todo eso es verdad. Pero mi pregunta es esto, ¿realmente le entregamos esto al Señor cuando Él contesta nuestras peticiones? Ahí es cuando. Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Lamentablemente, déjeme decir un dicho, y esto no es Biblia. Muchos de nosotros estamos como el asadón. ¿Sabe cuál es la función del asadón? ¿Quién ha usado el asadón en su vida? ¿Cuál es el trabajo del asadón? Todo para acá. Todo para acá. Y cuando Dios me manda algo en su palabra, Señor, como que no te escucho bien. Como que ese mensaje no me está gustando. Como que esa clase bíblica no me está gustando porque allí en esa clase bíblica Dios está demandando que yo entregue algo al Señor. Yo creo que esto debe de ser recíproco, hermano. ¿Qué pasaría? Como alguien dijo, hipotéticamente. ¿O qué pasaría si nos fuéramos al extremo y dijéramos, bueno, es que Dios depende de lo que nosotros le damos? ¿Qué pasaría con Dios si Él dependiera de lo que nosotros le damos? ¿Desde cuándo el Señor estaría trabajando con números rojos? ¿Se da cuenta? Ve y presenta tu ofrenda. Mi ofrenda literal, también que tiene que ver con dinero, expresa mi gratitud, hermano. Y no lo digo porque yo sea centavero, ustedes me conocen. Lo digo simple y sencillamente porque usted necesita ser bendecido por Dios. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos por razón de haber recibido una petición delante del Señor es lo mínimo que le podemos entregar a Dios.
Lo sabía. Es lo mínimo. Y aun si hacemos lo mínimo y hacemos lo que debemos de hacer, aún así somos siervos inútiles. Dos, mire, presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, que mi petición contestada debe de dar ¿qué cosa? Debe dar testimonio ¿de qué? De que tenemos un Dios vivo, de que tenemos un Dios que contesta necesidades, que suple necesidades, que contesta oraciones muchas de las veces, inclusive hasta de nosotros literalmente llorando y muchos hasta postrados en cama, consecuencia de la necesidad tan urgente que teníamos o que tenemos. Número 2. Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo de manera alternada del versículo 5 al versículo 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los hijos del reino serán echados a las islas de la tierra, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, vayamos con lo siguiente. ¿Cuál es la petición de este hombre? La petición del centurión es la salud ¿de quién? De su criado. Mire, hermano, esto resulta interesante. Él está pidiendo salud para él. ¿No? ¿Cómo la pasamos nosotros? Pidiéndole a Dios. ¿Cómo nos la pasamos nosotros pidiéndole a Dios? Por mi salud, por mi familia, por mi trabajo, por mis estudios, por mí. Ahora yo le pregunto una cosa: ¿esto está mal? No está mal. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Lo que está mal es que todo el tiempo sea por mí. Que todo el tiempo sea para mí. Y al último, para mí. Y si queda, para mí. Ese es el problema. ¿Cuántas de las veces ha orado por alguna petición de un hermano? No, queremos que todos conozcan mi petición para que todos oren por mí. Pero ¿cuántas peticiones conocemos de los mismos hermanos en Cristo?
La petición del centurión era la salud de su criado. Aquí entendemos tres cosas. Número uno, que la petición no era para él. Además, ¿por qué un hombre extranjero va y pide oración por un criado? Dos, creía en la palabra de Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y número tres, creía en la autoridad de Jesús. Este hombre creía que la palabra de Jesús, hermano, tenía autoridad. Mi pregunta entonces es esta: ¿creemos a Dios cuando oramos y le creemos en su palabra? Eso es lo que Él demanda de nosotros en nuestra petición, hermano. Que creamos lo que Él dice en su palabra. Que creamos lo que Él nos ha mostrado en su palabra. No puede ser posible entonces, hermano, que yo ore a Dios y ni tan siquiera pueda conocer lo que dice su palabra. Muchos de nosotros le pedimos a Dios simple y sencillamente porque tengo que pedirle, porque mi necesidad es muy urgente, es muy apremiante. Pero no nos damos cuenta, hermano, que necesitamos creer a la palabra y necesitamos creer que la autoridad en la palabra de Jesús. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. A lo mejor me voy a tardar un poquito más, pero déjenme tratar de hacer este ejercicio, a ver si no se me sale de control este pequeño ejercicio que quiero hacer en esta manera. De este lado, pónganse de pie los hermanos que quieran orar por alguna petición de un hermano. Rápidamente, desde mi lado derecho, pónganse de pie los que quieran orar por alguna petición de algún hermano o de alguna hermana. Ok, los que ya están de pie, ok, muy bien. ¿Quién quiere encargar una petición? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hermanos solamente. Hermano Mario. ¿Quién más? Hermana Ana. La salud de Mauricio, hermano Mauricio. Ok. Claudia. La salud de mi mamá, ¿A quién? al hermano Méndez. Ok. ¿Quién más? Hermana. La salud de Padre, Ok. Hermana Juanita. la salud de Isaías. Hermana Aleda. Hermana Aleda. Yo estoy orando por la salud del hermano Enoch, por la salud del hermano Nacho, por la salud de la familia del hermano Flor. Muy bien. Hermano Jaime. La salud de Melissa. Hermana María Jesús. El hermano Ok. Hermana. Sí. Usted que levantó la mano, dígame por favor. para la hermana Olivia. Ok. Siéntese. Gracias. ¿Escucharon? ¿Qué significa este ejercicio sencillo? ¿Que yo tengo que orar por otro? Normalmente yo no oro por mí. Ahora, hay otra cosa aquí interesante. ¿Se dieron cuenta? Solamente para que se den cuenta. ¿Se dieron cuenta que la mayoría de las peticiones tenían que ver con ellos mismos? La mayoría. Que son malos que piden nosotros los que oran. Muy buen punto. Bueno, yo no voy a orar aquí y ya le encargué a mi hermano que ore por mi petición. Y mire, me quedo así. ¿Ya para qué oro si ya le encargué al hermano que ore? No. Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Creer a la palabra. Creer a la autoridad que la palabra de Jesús tiene. Vaya conmigo para ver otro ejemplo.
Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 29, 30 y 31. Marcos capítulo 1, versículos 29, 30 y 31. ¿Lo tenemos? Juntos, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella, noten lo que tenemos aquí. ¿Cuál era la petición que había aquí? ¿La salud de quién? La salud de la suegra de Pedro. Marcos dice que tenía una fiebre. Pero si usted va al contexto, al pasaje paralelo de Lucas, va a encontrar que tenía una gran fiebre. Una gran fiebre estaría más o menos entre los 38, 40, a lo mejor hasta 42 grados. Ustedes, los que saben de esto, saben que no controlar la fiebre es peligroso. Porque después de ahí vienen otras complicaciones como, ¿cómo se llama?, convulsiones y otras descompensaciones más. Así que la petición, ¿cuál era, hermano? La petición era la salud de la suegra de Pedro. ¿La petición fue contestada? ¿Sí o no en esta porción? Sí. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, ¿qué pasó con la fiebre? Inmediatamente la fiebre la dejó. ¿Y qué pasó después que la mujer recibió la petición contestada? ¿Qué hizo, hermano? Fíjese lo que hizo. ¿Qué hizo? Mi pregunta es esta: ¿recibe usted una petición de parte del Señor y le sirve? No sé, ¿a poco eso dice la cláusula? Eso es hacer las letras chiquititas del contrato. Sí, hermano. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos con la petición que recibimos de parte del Señor? Nos olvidamos. Nos olvidamos que tenemos un compromiso de qué, hermano? De servicio. Yo le pregunto una cosa: si usted tuviera la salud que quisiera, ¿utilizaría su salud para servicio al Señor? ¿O para qué utilizaría su salud? La mayoría de nosotros sabe para qué. Para irnos a trabajar. Eso no tiene nada de malo. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Eso no tiene nada de malo. La mayoría de nosotros quisiéramos la salud para irnos a pasear, pero como no me puedo ir a pasear, tengo que venir al templo a ver si Dios me contesta. Es que yo quiero que Dios me supla, que me dé dinero. ¿Para qué quiere dinero, hermano? Me le pregunto, ¿para qué quiere dinero? ¿Queremos el dinero? ¿Sabe para qué? Para comprar una refacción del carro, para pagar el carro. Eso no tiene nada de malo. Pero queremos el dinero para tantas y tantas cosas, pero nunca pensamos en qué. En darle a Dios lo que le corresponde. Y ya cuando lo tenemos, ¿qué decimos? Esto es mucho.
Mira nomás cuánto le voy a dar a Dios. Nomás fíjese con cuánto se quedó. ¿Por qué no nos fijamos ahí en eso, verdad? ¿Qué hacía esta mujer cuando fue sanada por el Señor Jesucristo, hermano? Le servía. ¿Usted quiere la salud para servirle? ¿Usted quiere dinero para servirle? ¿Usted quiere estabilidad emocional y espiritual para servirle? ¿Para qué quiere lo que le pide el Señor? ¿Para qué lo quiere? Vaya conmigo a Lucas capítulo 8 para ver algo paralelo aquí. Mire, Lucas capítulo 8. Versículo 1, versículo 2, hasta el versículo 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 al versículo número 3. ¿Lo tenemos? Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban con él? Y los 12 iban con él. 2. Y algunas mujeres que habían sido, ¿qué cosa? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras, ¿qué dice? Y otras muchas mujeres, dice, que le servían, ¿cómo dice? De sus bienes. ¿Qué hacían estas mujeres a consecuencia de haber recibido la petición urgente que tenían, hermanos? Le servían. Y mi pregunta es esta: ¿sabe a qué se refiere el término servicio en Mateo y el término servicio en Lucas? En Mateo, el término servicio se refiere a que la suegra de Pedro se levantó y ¿sabe qué fue lo que hizo? Inmediatamente se fue a la cocina. ¿Y qué hace una mujer en la cocina? Hace que chille el sartén, ¿verdad, hermano? Entonces, aquella mujer se levantó inmediatamente, se metió a la cocina y empezó a preparar, no sé si unos huevos rancheros, o no sé si unos panes con higos, o no sé, pero empezó a preparar la comida porque andaba Jesús con sus 12 discípulos. Y aquella mujer se levantó de su enfermedad y empezó a servir. ¿Para qué quiere la salud, hermano? Si su petición es de salud, ¿para qué quiere su petición contestada? ¿Se da cuenta? Y el término servir que aparece en Lucas capítulo 8, versículo 1 al versículo número 3, es un término que se traduce de la misma manera que Jesús y los suyos iban de vez en cuando a esas casas, y esas casas les proveían alimento, y no solamente proveían alimento, hermano, sino que también puede ser traducido a que proveían con sus bienes para el servicio que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Y le servían. Me temo que tal vez por eso Dios no contesta algunas peticiones de nosotros. Porque como dice Santiago, pedimos mal.
Y el mal está en que lo pedimos para gastar en nuestros deleites. Y tal vez por eso Dios no me está dando. Tal vez. Mateo capítulo 15, ya me lo termino. ¿Lo terminamos o lo seguimos? Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 35, a 31, perdón. Mateo capítulo 15, versículos 29, 30 y 31. ¿Lo tenemos? Amén. Puestos de pie, por favor, para leerlo. Nos ponemos de pie. Cuando usted póngase de pie, por favor, y le vamos a dar lectura a estos versículos. Dice, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, A los cojos andar y a los ciegos ver. y glorificaban al Dios de Israel. Siéntese, por favor. Gracias. La diversidad de peticiones que tenía que ver con salud del cuerpo solamente tenían una solución, y la solución era Jesucristo. ¿Qué diversidad de enfermedades había aquí? ¿Se da cuenta? El versículo 30 solamente se concreta a decir de la siguiente manera: y se le acercó mucha gente. Mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? Es mucha gente. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, que puede ser cualquier tipo de enfermedad. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, note, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Me interesa la última frase. ¿Qué dice? Y glorificaban al Dios de Israel. Hermano, la petición que usted tiene es para glorificar a Dios. Realmente es para glorificar a Dios. Mi pregunta es esta: la petición que usted tiene, ¿cómo va a ser el nombre de Dios glorificado? Busque, piense un momentito. Hagamos otro ejercicio muy sencillito. La petición que usted tiene, ¿de qué manera puede glorificar el nombre de Dios? Piénselo. Parece contestaba yo la verdad y con esto. En esta petición que yo tengo, voy a glorificar el nombre de Dios. Otros van a glorificar el nombre de Dios a través de esa petición. O en esa petición que tengo solamente yo me beneficio. Dos. O
¿solamente es para satisfacer su propia necesidad? Aunque yo le pida, para mí no importa que los demás no tengan. Allá los demás a ver cómo le hacen. Creo definitivamente, hermano, que la petición que tenemos debe de glorificar el nombre del Señor. Si la petición que tenemos solamente va a satisfacer nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, creo definitivamente que esa petición no le está agradando a Dios. Y tal vez puede ser la razón del por qué Dios no nos ha contestado. Yo le pregunto una cosa: ¿quién conoce su corazón y mi corazón? Dios. ¿Quién conoce lo que hay en nuestra mente? Dios. Lucas 17. Lucas 17. Al 19. ¿Cuántos saben esta historia bíblica? ¿Saben? Lucas 17, del versículo 11 al versículo 19. ¿La parafraseamos? ¿Cuántos hombres pidieron sanidad de su lepra? 10. ¿Cuántos? 10. ¿Los 10 fueron limpiados de su lepra? Sí, claro que sí. Los 10 fueron limpiados de su lepra. La gracia y la misericordia del Señor, hermanos, es para todos. Amén. La gracia y la misericordia del Señor es para todos. ¿Cuántos regresaron? Uno nada más. Y quiero ir al texto. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué más hizo? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿qué cosa? Samaritano. Es probable que los 9 restantes eran judíos. ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿Acaso no fueron, en esta semana no fueron algunos hermanos que fueron bendecidos por el Señor y dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Me interesa esto, porque los 9 restantes solamente recibieron salud física, pero este recibió salud física y salvación. De los 10, solo uno regresó para dar gracias. Su petición era apremiante, su necesidad era apremiante de ser sano de la lepra. ¿Qué fue lo que hizo este hombre según los versículos? Número 1 dice el versículo que volvió. ¿Qué hace usted cuando recibe una petición especial contestada de parte del Señor? ¿Qué hacemos nosotros? Debemos de volver. Debemos de volver a la fuente de donde hemos recibido eso, ¿no le parece? Tal vez alguien invirtió tiempo para orar en su petición. ¿Qué tenemos que hacer? Volver. Inclusive hasta hay hermanos que todavía están orando por algunas peticiones de algunos de ustedes, que mientras que ya nos han dicho que ya ha sido contestada. Si ahí tienen al hermano o a la hermana, ore y ore por su petición. Como ya la recibimos,
Se nos olvidó decir, ¿sabe que ya no ore por mí? Ya no he sufrido esto. Volvió, pero dice, glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. Luego dice que se postró, literalmente. Y el mismo versículo dice, y dio gracias. Dio gracias. Termino con Marcos capítulo 10. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo número 10. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, particular el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Dónde estaba? Junto al camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tenía una petición enorme? Sí, porque clamaba más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar. Le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu petición? Y el ciego le dijo, maestro, ¿qué cosa? Que recobre la vista. Lea conmigo el 52, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué hizo este hombre cuando recibió su petición? Seguía a Jesús en el camino. No se puede gozar de su vista, ¿verdad? Ahora voy a ir para acá, ahora voy a ir para allá, y ahora para acá, y ahora para allá. ¿Lo podía haber hecho? Sí. Ya había recibido la bendición de parte del Señor. ¿Pero qué fue lo que hizo? Seguir a Jesús en el camino. ¿Qué debe de hacer una petición contestada en mi vida? Debe de hacer seguir más a Jesús en donde, hermano. Seguirlo en el camino. Pastor, pero es que tengo luchas y tengo pruebas. Pues yo quisiera saber de alguien que no. Yo quisiera saber de alguien que no para preguntarle cuál es la fórmula. Pero no hay tal. Creo entonces, hermanos, que mi petición contestada debe de tener la actitud correcta para la fuente de bendición, que es Dios. Por eso dijimos, por eso comentamos en la enseñanza bíblica, si su petición va a glorificar al Señor, espere la respuesta de Dios a favor. Pero si su petición no va a glorificar el nombre de Dios, sigue esperando, sigue esperando. No hasta que Dios cambie, sino hasta que nosotros cambiemos de actitud. Y pidamos a Dios donde su nombre va a ser glorificado. Señor, oramos para darte gracias por darnos el tiempo para meditar sobre tu palabra. Oro para pedirte que tú seas con nosotros en esta mañana. Mientras estamos con otros inclinados y con ojos cerrados, ¿cuánto le debemos al Señor en esta mañana? Señor, mira mi petición.